Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la sesión sobre rescatar los granos antiguos en Ecuador. Es un placer presentar a Javier Carrera, que va a hablar. Esta noche es fundador y coordinador social de la Red de Guardianes de Semilla, que es la red de guardianes de semillas de Latinoamérica, y están haciendo un trabajo increíble. Es autor, vive en Ecuador y ha practicado desde 2008, y ahora está en el grupo ALPA y trabaja en proyectos de regeneración. Tengo muchas ganas de escucharle esta noche y, por favor, em, ustedes pueden ver las sesiones que él ha organizado. Eh, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Es un placer estar aquí a hablar de esta planta maravillosa, el maíz, y, y la manera en que estamos intentando conservarlo y la manera en que queremos preservarlo para futuras generaciones. Entonces, si ahora miramos las diapositivas, pues soy coordinador social de la Red de Guardianes de Semillas en Ecuador y trabajo en este ámbito desde el 98 y fui el cofundador de la red en 2002. No sé si podemos poner esto en pantalla completa y si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Entonces, bueno, somos un pueblo de maíz. Somos personas de maíz, un pueblo de maíz. Esta imagen que ven aquí en realidad es de un ritual de Perú y les encanta el maíz. Y a mí me encanta esto porque refleja lo que opinamos de esta planta. Está muy bien ver las caras en las plantas y sabemos que estos granos se convierten en semillas más adelante. Y bueno, el maíz, ¿por qué el maíz? Es nuestro cultivo más importante. ¿Cuáles son los orígenes del maíz? Esto lo voy a repasar rápidamente. Entonces, a izquierda tenemos teosinte, que es otra planta, otra especie relacionada al maíz y es el ancestro de maíz. Y al lado tenemos uno de los tipos de maíz más antiguos del mundo. Bueno, la pregunta es cómo hemos transformado estos granos en el maíz de hoy en día. Es un milagro y demuestra los conocimientos profundos que tenían las personas bueno, miles de años atrás, en Oaxaca, en México. ¿Y por qué ha sido polémico? Pues durante un siglo los científicos hablaban de si el teosinte era el ancestro del maíz o no, porque parecía un salto demasiado grande, parecía imposible. Los pequeños conocimientos en el pasado parecía imposible eh, que con esos conocimientos pudieran hacer esta transformación. Y bueno, mucho maíz ha desaparecido desde aquel entonces, pero ahora la genética ha dado razón a las personas que dicen que el teosinte sí es el ancestro del maíz. Y teosinte en realidad quiere decir algo como madre o maíz en náhuatl, en la lengua de aquella época. Los agricultores, los campesinos indígenas siempre han sabido que el teosinte es el ancestro del maíz, pero nunca les hemos preguntado porque son campesinos, ¿no? Y a veces perdemos tiempo por el hecho de faltar respeto a los pueblos indígenas. Entonces aquí ven la transformación en Mesoamérica. Tenemos teosinte a la izquierda, luego tenemos
el maíz de 4 hileras y, y un nombre es el Protonal chapalote. Y esto llegó a Sudamérica, pero no sabemos cómo. Y llegó a los Andes, aquí en los Andes tropicales, en Ecuador, o más bien en la costa, estas hileras se duplicaron a, a un maíz de 8 hileras y han creado la variedad de maíz que ven en esta imagen ahora. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente aquí en Ecuador, bueno, el mundo tiene unos 20 climas y tenemos 18 de estos climas que se encuentran en Ecuador, que es una locura para un país pequeño. Tenemos centenares de valles y cada valle tiene un clima distinto. Puedes cambiar de clima solo caminando media hora, si subes o bajas de la montaña. Entonces, las personas domesticaron el maíz, lo adaptaron a distintas condiciones climáticas y esto ha creado una cantidad ingente de variedades de maíz. Y algo parecido sucedió en los Andes centrales y no sabemos si el proceso empezó en los Andes centrales si fue y luego lo llevaron a Bolivia, etcétera, o si fue al revés. Aquí en Ecuador y Colombia tenemos una variedad loca de, de maíz. Y luego estos maíces de los Andes pasaron a México y luego se creó la diversidad más amplia de maíz en el mundo, en México y luego a Norteamérica, que tiene menos diversidad, pero que es interesante también. Y bueno, luego expandió en todas las Américas. Cuando los europeos llegaron, lo encontraron en Patagonia, en Chile, en Argentina, en distintas partes y a nivel del mar hasta 3.200 metros por encima del nivel del mar. Entonces es una variedad loca, es increíble cuántas variedades existen. Bueno, el maíz, ¿por qué es tan diverso? Porque tiene algo que se llama el gen que salta. Y esto quiere decir que una parte del material genética, el genoma en el ADN, salta a otro lugar, a otra parte de la genoma. Y esto provoca mutaciones, facilita mutuaciones. Entonces el maíz está mutando todo el tiempo. Y no sé si ustedes conocen la endogamia, pero es muy interesante. Cuando nosotros vivimos en poblaciones, en pueblos cercanos, si nos casamos con personas cercanas, sufrimos algo que se llama la depresión genética por una falta de diversidad genética y esto puede crear muchos problemas para los seres humanos, principalmente que son débiles ante muchas enfermedades. Los sistemas los sistemas inmunitarios de las personas que sufren la endogamia son muy débiles. Y una manera de ver si existe endogamia en la población es que ves que los bebés nacen con más de 5 dedos, un sexto dedo o incluso un séptimo dedo. Y la endogamia era un problema enorme para las poblaciones. Tanto es así que en todo el mundo las madres, por instinto, sin saber por qué, una de las primeras cosas que hacen con un bebé que nace es que cuentan los dedos. Y cuando nació mi hijo, yo lo sabía, entonces enseguida conté los dedos y dije, qué bien, está, está bien, estamos en buena salud. Y una cosa interesante es que el maíz es exactamente como nosotros en ese sentido. Tiene que mezclarse con otro material genético todo el tiempo, constantemente. Y si no lo haces,
¿Qué sucede? Pues, como ven en la imagen, es un caso extremo. Son 3 maíces que están entremezclados. Lo que ven es, muchas veces que tiene 2 puntas o 3, y eso es una señal de la endogamia. Entonces empiezas con una población de maíz y nunca la mezclas, pues necesitas por lo menos 300 plantas para tener buenas semillas para la próxima generación, pero aún así, si continúas plantando la misma población, esto sucederá. Y cuando sucede esto, pues aquí en la montaña sagrada, con las personas que viven aquí, pues lo que hacen es que hacen un juego. Dicen que es mala suerte si encuentras un maíz así y luego tienes que pasar la mala suerte a otra persona, eh, para evitar la mala suerte. Entonces intentas entregarle esto a otra persona. Cuando hacíamos la cosecha, una de las señoras encontró un maíz así y dijo, mira esto, toma, para ti. Y mi esposa dijo, ¿esto qué es? Eh, y todo el mundo se reía y decían, tú eres la mishada, y eso es que eres, em, tienes una maldición. Y luego dije, ¿cómo puedo quitarme la maldición? Y dijeron que tienes que, la persona que te dio esto, tienes que permitirle su deseo. Y entonces dijo, pues, ¿cuál es tu deseo? Y la señora dijo, yo quiero una casa pequeña para mí. Entonces mi esposa fue a comprar una casa así pequeña y ahora ya no tiene la maldición. Pero bueno, esto me fascinó y yo sabía la razón genética de esto que estaba detrás. Y decía, esto es como un juego para recordar la importancia de esto. Entonces les dije, ¿esto qué quiere decir? Y me dijeron, esto significa que el maíz quiere viajar. Y otras personas dicen que el maíz quiere casarse. Entonces lo que haces es que tienes un saco de semillas y vas a otro valle, vas a otra persona que tiene una población de maíz distinta a la tuya. Tiene que ser muy parecido, pero un poco distinto de otro lugar. Entonces llevas ese saco de grano, de semillas, y haces 5 hileras de tus semillas y, y luego otra hilera de la otra variedad. Y así, y tienes que repetir esto cada 5 años, si no tienes esta situación de endogamia. Bueno, el maíz se mezcla constantemente y tiene mucho vigor, tiene un vigor híbrido. Entonces, cuando mezclas poblaciones, estás creando una versión híbrida. Mezclas las poblaciones y crees un híbrido. Entonces, el maíz es un híbrido eterno. Las personas han intentado clasificar el maíz durante siglos y es imposible. Es de verdad imposible porque nada más identificar un tipo de maíz y luego vuelvas al campo para buscarlo y luego ya no existe porque ha mezclado con otras poblaciones. Entonces, con el maíz tienes líneas de descendencia y las personas están mezclando constantemente estas líneas. Es imposible clasificar el maíz. Ven esto es de una parte del norte de Ecuador y esta es la cosecha de un campo y estas plantas se mezclan constantemente. Y luego tenemos 3 de mi montaña sagrada, son variedades distintas según la persona. Y esta foto la sacamos en creo que 2004 o 2005 y el año después la primera variedad aquí arriba desapareció porque mezcló con otras variedades y ven los colores bonitos y
Esto es típico de maíz de esta zona. Es pequeño, pero el grano es circular y es denso y pesado. Y el maíz peruano suele ser más grande, pero más lleno de aire. Entonces, estas poblaciones están mezclándose constantemente y yo me di cuenta de lo que me decían los pueblos indígenas. Yo les pedía cuáles eran las variedades y me hablaban de los tipos de grano, etcétera, pero yo no sabía que iban mezclando siempre. No son, eh, no son fijas. Entonces, ¿cómo cultivamos el maíz? Ah, bueno, esto es muy anciano. Lo que ven aquí es el maíz tunicado. Y en esta variedad, cada grano tiene su propia capa. Entonces, cada grano está cubierto por su propia hoja. Entonces, solo un aspecto interesante. Bueno, ¿y cómo cultivamos el maíz? Este es el sistema Milpa. Es un nombre que viene de México y también es conocido por el sistema de las tres hermanas, por los pueblos indígenas de Estados Unidos, pero es el sistema más común en toda América, de Canadá a Argentina. Así cultivaban el maíz las personas y es un sistema muy común en mi país. El maíz nunca es un único cultivo, siempre forma parte de un sistema que incluye las habas, los frijoles que, que van subiendo y luego distintos tipos de calabaza. Tenemos un tipo que es común en las zonas de baja altura y otro que es de las montañas. La función de los frijoles es dar nitrógeno al suelo y las calabazas cubren el suelo, mantienen la humedad, crean un ecosistema y em, y evitan las malas hierbas y también es una parte de la dieta local. Em, bueno, entonces aquí tienes una dieta completa y tienes de todo, proteínas, carbohidratos en el maíz y tienes verduras y tienes el flor de la calabaza también. Y luego hay un hongo que a veces destruye el cultivo del maíz, pero se considera una, eh, se considerará un alimento especial. Entonces es un sistema increíble, maravilloso y produces muchos más alimentos por metro cuadrado que otros cultivos, otros sistemas de cultivación. Y ahora el siguiente. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos y los distintos usos. Ahora aquí vemos algunas de las variedades que tenemos y voy a explicarles algunos de los usos. Y ustedes ven el maíz negro. Hay otro uso que se me olvida ahora. Bueno, siguiente. Vemos algunos de los usos, algunos de los alimentos que preparamos y hablaré de estos alimentos más adelante. Un segundo. Entonces, tenemos distintos tipos de maíz y distintos usos. Uno de los más comunes es el grano blando, que crece únicamente en la sierra, 2000 metros por encima del nivel del mar. Es una región templada, mm, no es la parte fría del país. La parte fría del país está a 4000 metros. Este maíz es el más blando, tarda mucho más en crecer
unos 8 o 10 meses y es el único que produce un grano blando y tiene la diversidad más amplia de nuestras variedades. La mayoría de estas variedades son de grano blando y los comemos después de 5 o 6 meses. Son blandos y estos lo llamamos choclo y hacemos muchas cosas con el choclo. La cosa más sencilla es cocinarlo con agua y sal, o un poco de mantequilla y queso y es delicioso. Eso es choclo con queso. Pero también puedes hacer un puré, puedes aplastar el choclo y lo puedes mezclar con cebolla o puedes hacer una versión con azúcar y el nombre de esto es maíz de pan. Y esto se fermentaba en el pasado y era muy popular en todas partes, en la sierra, sobre todo en la temporada correcta, y lo puedes añadir a sopas o puedes usarlo para rellenar empanadas y luego se pone más maduro, amadurece y lo usamos en distintos tipos de sopa y luego cuando se seca lo cosechamos en agosto y luego podemos hacer el tostado. He buscado la traducción y en inglés se dice parched y eso quiere decir que lo metes en aceite en una olla de barro y lo cueces hasta que explote, pero no es el popcorn, no son las palomitas, es algo distinto. Y si podemos ir atrás, una diapositiva, vemos aquí que es la imagen a la derecha, la, por encima. Entonces eh, es un grano, es lo que llamamos chocho y es un plato muy popular y es algo que se come en la calle mientras vas caminando y tiene carbohidratos, proteínas y está, está muy bien, muy nutritivo. También hacemos harina, lo aplastamos para hacer harina, lo molemos para hacer tortillas y si vamos atrás vemos las tortillas. Entonces las tortillas están abajo a la izquierda, son tortillas sencillas hechas de harina de maíz y son deliciosas, créanme. Y luego el pan de maíz está a la derecha abajo y estos los cocinamos en hojas de maíz y eso le da un sabor específico, un sabor especial y cuanto más oscuro, más sabroso. ¿Y qué más tenemos? Pues la harina de maíz lo podemos usar para hacer distintas cosas. Podemos hacer postres. A la izquierda, por encima, ven estos boles, estos platos de barro y luego tenemos champús, que es con un poco de fermentación, se convierte en algo dulce, denso. No es algo que bebes, lo comes con una cuchara. O bueno, lo puedes casi beber, pero es bastante pesado. Bueno, ahora volvamos a la lista y no tengo la imagen de chuchuca, que es hidratado. Entonces es un tipo de maíz que se rompe y lo cocinas y luego lo secas y lo puedes tener años y años. Se conserva durante años y luego lo puedes usar para las sopas, para hacer que una sopa sea más densa. Y luego quizás la más importante, que es chicha, que es la cerveza de maíz. Asua es el nombre en quechua.
es un nombre común eh, en distintas partes de las Américas. ¿Qué es la chicha? Pues es un tipo de cerveza, es muy espeso y lo puedes crear con varias técnicas. Me gusta la técnica de Jora, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, lo metes en agua y luego empieza a crecer en la oscuridad y empieza a brotar, salen unos brotes pequeños y luego cocinas, lo cocinas y lo aplastas y luego lo dejas para que fermente en platos de barro y luego puedes añadir hierbas aromáticas, puedes darle distintos sabores y es delicioso. Yo lo prefiero que la cerveza comercial. Este tipo de cerveza es mucho mejor. Y hay otro método que ahora está prohibido. Las mujeres lo hacían con la boca y luego escupían. La mayor parte era aplastado, pero luego una parte tenían que em, lo hacían en la boca y luego escupían en un plato y luego eso comenzaba a fermentar. Las personas siguen haciendo esto con el maíz con casaba, pero ahora en la sierra no se ve y ahora es bastante peligroso en tiempos de COVID, ¿no? Bueno, y bueno, son muchas cosas que se hacen con maíz blando, pero luego tenemos el maíz semi blando que es común en las zonas de baja altura y lo puedes cocinar, puedes hacer todo tipo de tortillas con esto, está muy bien. Y en las zonas bajas solo necesitas 4 meses para que esto crezca, pero es más duro. No encuentras maíz blando, pero crece más rápido. Y luego tenemos chungli, que es un maíz de la sierra, y la única cosa que hacemos es cocinarlo en el horno y ves la diferencia con el maíz blando, es otra variedad y nos da un maíz muy blando. Y luego tenemos otra cosa que es muy, muy importante, que es monte. Se llama mixtamal en México, quizás lo conocen. En Perú creo que se llama muti. Y con el mote, pues la cosa interesante es que el maíz es menos nutritivo que el arroz o, y eso porque tiene un aminoácido eh, esencial que está cerrado dentro y nuestros cuerpos no pueden absorber esto. Entonces, si tienes esto como tu ingrediente principal en tu dieta, existe un problema, em, una enfermedad, y esto se ve mucho en África, en las partes, en las zonas en las que em, las personas basan sus dietas en el maíz. Entonces, ¿el mote qué es? Es que cocinas el maíz durante mucho tiempo con cenizas, durante toda la noche. Entonces, lo cueces eh, con cenizas y este método libera el aminoácido para que esté disponible para la nutrición humana. Esto es muy importante. En México, todas las tortillas que tenemos en México son básicamente con este método, con el mote. Y aquí hacemos el proceso de esta manera. Lo cocinamos con las cenizas y luego lo limpiamos en agua, entonces en un río, en una cesta y luego lo sacas y ahora está más frío em, y luego se quita la capa exterior y luego lo expones al sol para que se seque y cuando está seco completamente lo puedes
preservar durante un año, 2 o 3 o un año o 2. Eso es lo más común. Y luego lo puedes cocinar de nuevo hasta que esté cocinado completamente y luego lo puedes almacenar, durante mucho tiempo.
Y aquí vemos unos cocineros, son cocineros jóvenes, algunos son los más conocidos, los más famosos en Ecuador, y llevan trabajando con nosotros 2 años, han desarrollado nuevos conocimientos ancestrales. Por ejemplo, a la derecha, lo que vemos ahí es humita. ¿Ustedes se acuerdan del maíz? El pan de maíz, pero con cacao, y es algo nuevo. Conocemos los humitas desde hace años, pero de humitas de chocolate es algo nuevo. Y luego ves que detrás hay un helado que es cacao, fruta y zumo. Cuando fermentas el cacao para producir chocolate, tiras el zumo. La industria no lo usa, pero nosotros usamos este zumo, este jugo lo metemos en el frigo sin otros azúcares y créanme que es la cosa más extraordinaria. Si lo dejas un par de días y si lo dejas fermentar, pues es el néctar de los dioses. No existe cosa mejor en todo el mundo. Entonces, nuestro amigo, el cocinero, creó un helado de esto. Es como un sorbete sin leche, un tipo de helado sin leche. Y esto está en un lecho eh, de cacao tostado. Y luego la persona aquí a la izquierda está preparando el cacao. Y bueno, pasemos al siguiente. Entonces, el futuro del maíz. Em, Ahora, Ecuador está importando el maíz, pero solo el maíz duro y se usa para alimentar a gallinas. El consumo local de maíz en Ecuador se basa en la producción en pequeña escala de variedades ancestrales principalmente. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que la industria está pidiendo más consumo de alimentos industrializados hechos con los tipos de maíz equivocados y también están intentando hacer que el país se abre a los transgénicos. Y sabemos que los que quieren abrir a los transgénicos con los productores en la costa y son las únicas personas que van a beneficiarse de esto. Eh, Van a usar menos dinero, pueden gastar menos dinero en los químicos. Sí, entonces sabemos que si esto sucede, el maíz transgénico va a contaminar los demás tipos de maíz. Somos un país pequeño y el polen del maíz puede llevarse por el viento 100 kilómetros, mucha distancia. Entonces hemos luchado contra el maíz transgénico durante mucho tiempo y hemos intentado compartir nuestros conocimientos. Tenemos un documental en la tele sobre los usos distintos del maíz y se abren talleres todo el tiempo. El 26 de enero vamos a abrir un portal permanente de educación y así puedes seguir un curso por un precio muy reducido, pero de alta calidad. Y tenemos becas para los campesinos y los indígenas para que puedan seguir estos cursos. Estamos intentando cosas distintas, estamos intentando informar al pueblo sobre estas iniciativas y también tenemos redes sociales, 3.000 seguidores en Facebook y nuestras publicaciones en Facebook son para la educación, entonces para recetas, por ejemplo, y el año pasado, 2020,
fueron 1.300.000 personas que recibían esto. Entonces nos dimos cuenta de las estrategias de comunicación son extremadamente importantes ahora y la gente tiene que entender estas cosas. Pero al fin y al cabo, bueno, resulta que, bueno, les cuento una anécdota. Hace unos años hicimos un estudio en el sur de Ecuador, en una zona muy seca, Paletías, en la provincia de Loja. Es muy pobre y nos sentamos con unos 50 campesinos para hablar de los precios de producción de su maíz monocultivo. Entonces, enviaron todo, las semillas, el tractor, todo, incluso las bolsas y eh, todo, todo. Y luego comparamos esto con las ganancias, los ingresos para cada hectárea de maíz. Y se dieron cuenta de que estaban ganando $90 por hectárea por año, después de destruir la tierra y contaminar su salud, estaban ganando solo $80 o 90 por hectárea. E hicimos el mismo cálculo para el maíz ancestral y orgánico y los ingresos eran 5 veces más porque vendes también la calabaza, el frijol y el orgánico vende mejor en el mercado y no venden para alimentar las gallinas, sino para los consumidores humanos. Entonces la pregunta es ¿por qué están cultivando maíz transgénico para la industria y no el maíz orgánico? Pues la respuesta es la única respuesta es que cada año el l están en el mercado y el mercado impone lo que cultivan. Entonces, estaban tristes los jóvenes, eh, no se dieron cuenta hasta qué punto el negocio iba mal y dijeron un día: "Es por este motivo que somos pobres, mierda, no nos dimos cuenta nunca". Y dicen que no tienen acceso al mercado. Y ahora pasemos a la última diapositiva y esto es solo para agradecerles. Entonces aquí tienen mi contacto y voy a seguir hablando y pueden usar estos datos de contacto. Entonces hemos dicho, ustedes tienen que organizarse. Existe un mercado para esto. Si vas a Loja a 2 horas, a Cuenca, puedes encontrar un mercado, pero dicen que no organizamos. No estamos organizados, son colonizadores y me di cuenta de que sus esposas, bueno, ya estaban hablando de sí mismos y las esposas decían queremos que los hombres se organicen. Pero luego tenemos las leyes. El acceso al mercado es algo que se diseña, es algo diseñado que forma parte del sistema, es un tipo de colonización que hace que las personas están en pobreza y es una solución para los ricos y estamos luchando contra esto. Tenemos un caso en la Corte Constitucional sobre semillas y tenemos 2 casos más con leyes que afectan todo el sistema. Y me entristece decirles que el motivo principal por estas leyes es el diseño del tratado con la Unión Europea. Desde que firmamos el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, nuestros gobiernos están haciendo cosas que no tienen ningún sentido para nuestra identidad cultural o para nuestro pueblo. Entonces, nuestra organización
junto con otros que están trabajando con nosotros, estamos oponiéndonos, estamos eh, planteando objeciones, pero es difícil. Tenemos que conectar entre continentes, tenemos que mantener un diálogo abierto. Ustedes tienen que entender qué está sucediendo aquí y tenemos que entender qué está sucediendo en sus países también. Tenemos que entendernos, tenemos que entender las realidades, tenemos que entender, podemos crear narrativas. Podemos seguir luchando, somos el pueblo del maíz. Si perdemos el maíz, perdemos más que nuestra identidad, perdemos la soberanía alimentaria. Y bueno, no sé si hay preguntas y podemos hacer una sesión de seguimiento si quieren. eh, Tienen el enlace en el chat. No voy a estar solo, obviamente. Si quieren unirse a la sesión de seguimiento, muchas gracias. Gracias, Nina. Sí, muy bien, Javier. Hay algunas preguntas que quiero plantearte. Entonces, tenemos una pregunta de Mac. ¿Todo el maíz en el Reino Unido se ha adaptado a condiciones del norte de Europa? Em, pero existe la posibilidad de buscar otras variedades, pues maíz es el cultivo que más se adapta de todos los cultivos. Entonces, quién sabe qué podemos crear en el futuro, no con ingeniería genética, sino simplemente mezclando variedades. Y un aspecto importante es que nuestros granos blandos necesitan una temporada de 8 meses de cultivo, o si no, porque si no, no está blando. Entonces, nunca tendrás 8 meses de sol como tenemos aquí. En, entonces, hay limitaciones, pero por otro lado, puedo decir que el maíz forma parte de nuestra cultura. No es la cultura del Reino Unido, pero hay otras cosas que ustedes pueden rescatar. Tenemos una pregunta de Helena. Ella dice que has hablado de esto en la charla, pero puedes hablar más de em, la nutrición de maíz. ¿Puedes decir algo más? Las soluciones alcalinas que se usan para preparar, para prevenir las enfermedades y la deficiencia de nutrientes, sí, las sustancias alcalinas. No me acuerdo el nombre en inglés, pero hay una sustancia que se usa, pero muchos dicen que esto no funciona bien para nuestra salud y deberíamos usar eh, otras variedades. El mote es solo una parte de nuestro consumo de maíz. No dependemos de ello porque nos alimentos de otras cosas. Comemos el arroz, el trigo que nos dan un equilibrio. Pero otro aspecto importante es que en Ecuador, o quizás sea distinto en otros países, pero en Ecuador nunca hemos dependido del maíz. Ha sido un complemento, un alimento extra muy importante porque lo podemos conservar durante mucho tiempo, lo podemos almacenar, pero la dieta pre-inca tenía mucha diversidad con mucho consumo de alimentos. Entonces, la nutrición nunca ha sido un problema. Entonces, el mote forma parte de nuestra cultura, pero no es tan central como lo es en México. Ahí es eh, el alimento principal. Y bueno, los bosques alimenticios, ¿cómo ayudan eh, con los alimentos de las comunidades? Pues son paisajes gestionados y así se producían los alimentos en Ecuador. Y en
la costa, en Amazonas, en la sierra, es distinto según el lugar. Hemos perdido en mi lugar, en donde vivo yo, hemos perdido estos. Tenemos un catálogo de las plantas que pueden cultivarse aquí, pero es temporal. Algo que sabemos es que un tipo de frijol, Edina Dulcis, era el cultivo principal en esa zona. Es, bueno, el árbol crece a unos 6 metros, es difícil de cultivar y es el mejor frijol del mundo. Y estamos intentando expandir esta cultivación. En Amazonas es ahí donde tienen bosques alimenticios y hay personas en vida en el día de hoy que se acuerdan de cómo hacer esto. Es fascinante, muy, s- es muy sencillo la producción de un bosque alimenticio, pero la palma chonta fue un aspecto central junto con otras cosas. Luego cultivas tantas cosas en el bosque que te das cuenta de que no es únicamente para el consumo humano, está diseñado para eh, la vida salvaje y la caza es muy fácil y las personas tienen que hacerlo porque tenemos muchos pueblos y por eso no hemos domesticado los animales. Em, em, y sé que no es fácil de entender, pero sí, es delicioso, es tan delicioso que sabes que la parte más buena es la mano. Entonces, sí, ves a los niños comiendo las manos de los monos. Y bueno, tenemos el mejor choclo del mundo, pero la industria del cacao es pequeña en comparación con los grandes exportadores en el norte del mundo. Entonces, eso es, la sociedad tiene que eh, luchar en contra de esto, porque si no vamos a perder, todo el planeta va a perder la diversidad del cacao. Ningún otro país tiene tanta diversidad. ¿Qué hacemos? ¿Hay un enlace en el chat? Sí, pues hay un par de personas que a lo mejor se unen a nosotros en la sesión de Zoom. Hay unas preguntas más. No sé si podemos copiar estas preguntas, si podemos hablar en la otra sesión, pero no sé exactamente cómo lo hacemos. Sí puedo ir a la otra sesión, pero no veo el chat. ¿Alguien puede enviarme el enlace por WhatsApp? Si yo lo hago, bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Y hay un chat que voy a copiar y enviarte, sobre todo, bueno, sí, espero que esto. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por el trabajo. Gracias, Nina, y gracias a todos. Hasta ahora.